Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a estar dando toda la información y los detalles en relación a que River pueda llegar a ir nuevamente por la búsqueda de este futbolista que ven en pantalla. Seguramente muchos no lo tengan visto de cara y seguramente tampoco muchos no recuerden que el Millonario hizo una oferta por él hace un año que lamentablemente fue rechazada, pero que en esta oportunidad las circunstancias habrían cambiado y si bien no juega en la posición que hoy por hoy está buscando reforzar River, que es claramente la del centro delantero, Lucas Robertone, que es el jugador que están viendo, es del gusto de Marcelo Gallardo, lo ha sido hace una temporada y en esta oportunidad sí se alinean ciertos planetas y si obviamente se dan ciertas situaciones, es probable que el Millonario pueda volver a realizar un ofrecimiento concreto por él y teniendo en cuenta que el muñeco ya lo pidió con anterioridad, existe la posibilidad que vuelva a pedirlo teniendo en cuenta que esta vez las dificultades económicas no serían tan graves como lo que sucedió hace un año. Vamos a contarles qué fue justamente lo que pasó para recordar un poco cómo fueron las negociaciones hace aproximadamente 365 días y después también vamos a hablar un poco del contexto actual del futbolista y por qué podría convertirse en refuerzo de River. ¡Empecemos! Para poner todo un poco en contexto, si bien el jugador nunca fue mediático en el sentido de que su transferencia o su posible traspaso a River nunca fue algo verdaderamente mencionado por los medios, ni tampoco fue un futbolista el cual se mencionó como posible refuerzo, ni que estuvo cerca, ni siquiera se había hablado de que el Millonario había realizado una oferta y después esto obviamente se terminó confirmando. No se mencionó en los medios durante el transcurso del mercado de pases de junio del año pasado y hay que destacar que fue por los pocos por los cuales los dirigentes de River hicieron verdaderamente una oferta concreta y formal hace un año, en este caso a la Almería de España, que es el club dueño del pase de Robertone. Está claro que el ofrecimiento fue rechazado por el equipo español que no estaba interesado en transferirlo en aquel periodo de transferencias. Sin embargo, la situación, sobre todo en cuanto a lo deportivo, ha cambiado porque su actual equipo ha conseguido este fin de semana el ascenso a la primera división de España y es probable que ahora lo negocien por un precio muchísimo menor en comparación al cual pretendían hace un año. Hace aproximadamente una temporada, en el mercado de mediados de 2021, los dirigentes trabajaron tan en silencio que terminó justamente siendo un medio local de la ciudad de Almería quien dio a conocer la noticia de aquella oferta de la dirigencia del más grande que fue considerada insuficiente. Acá en Argentina nadie se había enterado de las negociaciones en cuestión hasta que finalmente terminaron porque River desistió de contratarlo. En aquella oportunidad, la comisión directiva de la institución de Núñez, al mando de Rodolfo Onofrio, que fue el anterior presidente de River, pretendía realizar la operación de la siguiente manera. El cuadro argentino ofrecía $400.000 por un préstamo de una temporada por el mediocampista con una opción de compra de 8 millones de euros por el 100% del pase. Esta opción claramente era prácticamente impagable para River, que quería traerlo cedido por un año o un año y medio a préstamo para reforzar la mitad de la cancha del equipo. Si bien la oferta no era mala, el equipo español no estaba interesado en desprenderse de un futbolista el cual quizás habían utilizado poco en la temporada anterior, la 2020-2021. Y si bien no había sido una pieza totalmente fundamental porque no había estado siempre en el once titular, la realidad es que el entrenador de turno lo tenía muy bien en cuenta y es por eso que en ningún momento decidieron charlar con River efectivamente para negociar a Robertone. Además, había que tener en cuenta que si bien los números parecían muy buenos, no es lo mismo una opción de compra que una obligación de compra, que hubiera sido lo que quizás hacía que los dirigentes de la Almería sí acertaran la oferta. Si bien la cifra de 8 millones de euros era muy buena para el equipo español, hay que tener en cuenta que está claro que River no iba a poder pagar eso ni en ese momento ni en un futuro en el caso de que el jugador rindiera con la banda, por lo que la negociación no avanzó y era obvio que no iba a llegar a buen puerto. Un punto a destacar que hace que pueda resurgir la posibilidad de que Robertone pueda llegar al Millonario ahora a partir de este mercado de pases de mediados de 2022 es que el muñeco es de ir en los siguientes recesos a tratar de incorporar estas piezas importantes a las que no ha podido traer en los pasados periodos de transferencias. Ya había sucedido con Lucas Pratto, con Paulo Díaz y seguro hay muchos más ejemplos en los que el más grande no pudo traerlos en el momento adecuado, pero que terminaron llegando finalmente a la institución de Núñez quizás 6 meses más tarde o un año después. En el caso de Robertone, lo que hay que tener en cuenta es que en primera instancia River no estaría hoy por hoy en búsqueda de un mediocampista interno, ahora voy a dar más los detalles de qué es lo que hace Robertone dentro del campo de juego, pero también hay que tener en cuenta que hay muchos que podrían abandonar el club, y en ese caso Gallardo sí iría en busca de futbolistas en ese sector de la cancha.
Robertone tiene actualmente 25 años, los cumplió en marzo de este año. Fue incorporado por el Almería de España hace poco más de un año y medio, más precisamente el 1 de octubre del 2020, proveniente de Vélez a cambio de 3.400.000 euros por el 50% del pase. Empezó a jugar en el conjunto español luego del parate que hubo por la pandemia por coronavirus, y es por eso que luego de jugar en Vélez, cuando el fútbol se detuvo, posteriormente cuando se reanudó ya estaba jugando en el fútbol europeo. Participó bastante y ha sido titular en la mayoría de los compromisos de la Almería, disputando un total de 56 partidos oficiales entre la segunda división del fútbol español y la Copa del Rey, marcando 8 goles y dando 6 asistencias en sus casi 2 temporadas en el fútbol europeo. Se desempeña como mediocampista interno o como doble 5. Es un jugador muy llegador que aparece por sorpresa dentro del área y que tiene buenas conexiones con el resto de sus compañeros para realizar triangulaciones constantes. Es de esos mediocampistas que, como hoy está jugando River con una línea casi siempre de 5 futbolistas en la mitad de la cancha, a los cuales Marcelo Gallardo podría sacarle sus mejores virtudes como para rendir al máximo. Un punto que hace muy complicada su salida del club español es su contrato, porque tiene vínculo con el Almería hasta el 30 de junio del 2025, por 3 años más, así que los dirigentes del conjunto de España no tienen ningún apuro para venderlo o prestarlo, salvo que obviamente llegue una oferta totalmente superadora, y River en este caso no estaría dispuesto a hacerla. Si bien es cierto que ya la Almería, debido a que ascendió a la primera edición, y si bien también es verdad que seguramente quiera pelear por mantenerse en la máxima categoría durante toda la próxima temporada, la 2022-2023, la realidad es que en su momento no aceptaban prácticamente venderlo por el hecho que querían asegurarse el ascenso. Con el objetivo máximo ya cumplido, habrá que ver en definitiva cuáles son ahora las nuevas circunstancias económicas que ponen los dirigentes del equipo español como para desprenderse de Robertone. A su vez, también hay que tener en cuenta que seguramente el futbolista quiera avanzar en su carrera en cuanto a lo deportivo. Almería es el segundo club en el que está jugando tras su paso por Vélez, y es por eso que, si bien es muy importante estar en una primera liga de nivel europeo, la realidad es que si llega un ofrecimiento de algún equipo más importante que su actual club, el propio futbolista podría hacer un esfuerzo como para salir. En su momento, a mediados del año pasado, el manager deportivo del Millonario, Enzo Francescoli, declaró que el principal objetivo en aquel receso era retener el plantel antes que salir a buscar futbolistas. De hecho, los únicos 2 refuerzos que llegaron en River en aquel mercado de pases fueron el retorno de Enzo Fernández desde Defensa y Justicia luego de cortar el préstamo que terminaba a fin de año, y la compra de Brian Romero, proveniente de Defensa y Justicia, una vez Rafael Borré fue libre con el pase en su poder. Es por eso que en aquel entonces la oferta que hizo el más grande por Robertone fue una oportunidad que vieron los dirigentes para tratar de traer a este jugador, teniendo en cuenta que Gallardo lo quería y que al estar en la segunda división de España pensaron que podrían sacarlo de alguna manera más sencilla sin poner tanto dinero de por medio, algo que finalmente no sucedió porque la propuesta que realizaron fue totalmente insuficiente. Además, en su posición y como dije, en ese mercado, si bien no son futbolistas totalmente parecidos, había llegado Enzo Fernández, y en este último receso de principios de año, River fue a buscar a Tomás Pochettino por una cifra más o menos similar a la que habían ofrecido en su momento por Robertone, por lo que seguramente no vieron como primordial seguir negociando con el futbolista de la Almería más allá del pedido de Marcelo Gallardo, aunque ahora en este libro de transferencias la cuestión podría cambiar. Está más que claro que si en su momento River hizo un ofrecimiento formal y concreto por él, es porque Gallardo le dio el ok a los dirigentes de turno para que esto fuera así. De ninguna manera la dirigencia, y más allá de que pudieran haber visto la oportunidad sin la aprobación del muñeco, no hubieran hecho ningún ofrecimiento si Gallardo no hubiera dicho que quería al futbolista en cuestión, o por lo menos que quería ver cómo funcionaría en River. Tiene las características de ese mediocampista que el muñeco le suelen gustar, y además hay que tener en cuenta que sacarlo en su momento de Vélez era imposible, porque siempre el monto para vender a los equipos argentinos de otros equipos argentinos es mucho mayor a si lo transfieren al exterior, por lo que si por traspasarlo a la Almería el equipo de Liniers recibió 3.400.000 euros como mencioné antes, en caso de que el Millonario le hubiera hecho una oferta bastante similar en septiembre o octubre del 2020, que fue cuando terminó yéndose al fútbol europeo, el valor hubiese estado mucho más inflado.
Robertone es un volante con un muy buen pase, con dinámica, despliegue, que ayuda tanto en la recuperación como en la distribución de la pelota y que tiene llegada al área para marcar goles. En definitiva, y como vengo diciendo durante todo el video, tiene las cualidades que le gustan al actual técnico del más grande y en algún momento hasta se lo llegó a comparar con Nacho Fernández. Recordemos que Nacho se había ido de River en enero del 2021 al Atlético Mineiro de Brasil y en ese periodo de transferencias en cuestión, River no trajo un futbolista como para reemplazarlo. Si bien es cierto que llegaron dos mediocampistas como Agustín Palavecino y José Paradela, la realidad es que ninguno de los dos tenía las mismas características que Nacho, y es por eso que 6 meses después los dirigentes hicieron esta oferta por Robertone, cuyas virtudes dentro del campo de juego sí se parecen más a las del actual jugador del conjunto brasileño. De hecho, una de las razones por las cuales el conjunto de España quería retenerlo, además de que no consideraban obviamente la oferta de River suficiente, es que confían en que en un par de años, debido a estas grandes cualidades técnicas que mencioné recién, el jugador pueda ganar experiencia en el fútbol europeo y convertirse en uno de los mejores futbolistas de la liga. En principio, Robertone no tendría intención de volver a Sudamérica, pero como dije antes, quedarse en el Almería tampoco sería su principal objetivo, viendo que cumplió la mayor meta del club, que era ascender y volver a la primera división. En su primera temporada en el viejo continente no pudo conseguir este objetivo porque finalizó cuarto en la tabla de posiciones de la segunda categoría, lo que le permitió jugar los playoffs para tratar de conseguir el último pasaje para ascender. Recordemos que allá en España ascienden 3 y descienden 3. Los que suben a la primera división son los dos primeros de manera directa, mientras que del tercero al sexto juegan primero semifinales y luego una final para el tercer ascenso. En el caso del Almería, cayó en las semifinales ante el Girona luego de perder 3-0 en el resultado global y no pudo lograr el objetivo, por lo que quisieron retener al futbolista. En la temporada que acaba de terminar, finalmente consiguió el ascenso a la máxima categoría tras salir primero en la segunda división e igualar en la última jornada en condición de visitante 2-2 ante el Leganés, por lo que habrá que ver con exactitud si el Almería ahora puede bajar un poco sus pretensiones. No digo que, teniendo en cuenta que ha sido un jugador muy importante, que lo vayan a ceder a préstamo, pero en su momento pretendían esos 8 millones de euros limpios. En esta oportunidad a lo mejor bajan un poco esas pretensiones y River puede hacer un ofrecimiento mejor. Obviamente todo va a depender de cuántos jugadores haya en la mitad de la cancha para el próximo torneo. Se sabe que Nicolás de la Cruz se puede llegar a ir y en ese caso River tendría que buscar un reemplazante. Robertone tiene una edad medianamente aceptable como para formar parte del plantel de River, y si a Marcelo Gallardo le gusta, seguramente los dirigentes tendrán que hacer el esfuerzo económico. Para cerrar y dar mi opinión con respecto a este tema, veo muy difícil que River en primera instancia haga un ofrecimiento por un volante en este mercado de pases. Todo va a depender de que Enzo Fernández y Nicolás de la Cruz se vayan para que esto suceda, y en primera instancia tanto el muñeco como la dirigencia y el manager Enzo Francescoli tendrían todas las intenciones de hacer que los dos se queden por lo menos hasta octubre, que es cuando finaliza este segundo semestre. Recordemos que termina antes porque entre noviembre y diciembre se va a estar jugando el Mundial en Qatar. Es por eso que sería bastante complicado que el millonario vaya en este momento a realizar una propuesta. Pero claramente, y se sabe, que si es un jugador que estuvo en carpeta hace un año, puede volver a estarlo en cualquier momento. Esto quiere decir que no nos extrañe que en los siguientes mercados de pases el nombre de Lucas Robertone vuelva a aparecer, no quizás en la lista de los medios, porque en aquel entonces nadie mencionó al futbolista como posible refuerzo y esto terminó surgiendo una vez las negociaciones se acabaron. Sin embargo, si el jugador gana más recorrido en el equipo español y esta vez tiene mayor competitividad en la primera división, en una liga importante del fútbol europeo, podría ganar más regularidad y, como dije, competencia para que finalmente River pueda incorporarlo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.